Qué bueno que sigue con nosotros esta noche. Y hoy tenemos en esta mesa de investigación contra línea sin censura a Nancy Flores. O sea, a mí me encanta platicar con Nancy, me encanta platicar con, con Nancy sobre todos los temas. Es la mujer, yo les he platicado, la mujer que más conocen en mi casa, porque todas las mañanas aparecen en la mañanera. Mi hijo me dice cuando ve a Nancy, mira, pa, ahí está Nancy, y ella pregunta siempre. Así que me da mucho gusto platicar con ella, porque además es una mujer que investiga, que estudia. Y Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Paco. Pues aquí siempre me arrancas una sonrisa con las presentaciones que haces y bueno, siempre es muy generoso y por supuesto ojalá preguntara siempre yo en la conferencia, pero no, me toca cada 15 días que pueda tener la oportunidad de entrar a la rifa y ya si salgo en primera fila, pues depende también de la suerte, ¿no? Si el presidente pues al final me da la palabra y eso, pero pues ahí estoy yo siempre al pie del cañón, Paco, y pues también con mucho gusto de estar aquí en Sin Censura una vez más. Nancy, hay un buen de temas, pero ¿qué te parece si arrancamos? Mira, de pronto me dio la sensación de que somos un país de chismosos y de conspiradores, ¿no? Ayer, en cuanto se dio a conocer la renuncia, la solicitud de renuncia del ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, empezó una serie de conspiraciones, ¿no? Algunas con bases, y a veces todos tenemos razón, ¿no? Porque siempre tenemos un poquito de esa razón, y no alcanzamos a ver más allá de lo que representa, más allá. Ayer mismo ya dan al ministro, más allá de que tiene algunas objeciones legales o tendría, como próximo fiscal, como próximo secretario de Estado, como próximo consejero jurídico de la presidencia. En realidad, ¿qué hay atrás? ¿Qué podemos ver? ¿Qué vislumbramos? Yo no dudo que el Senado le vaya a autorizar la renuncia. Tenemos algunos antecedentes de que sí, un ministro conoce la Constitución. ¿Qué hay atrás de la renuncia del ministro Saldívar, que parecía el único capaz de recomponer la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial en realidad? No se logra, pero ¿qué hay atrás de la renuncia? ¿Qué podemos esperar? ¿Y qué vislumbras para 2024, que se pone interesante con esta renuncia, cierto, Nancy? Sí, se pone muy, muy interesante, sobre todo, Paco, porque me parece que esta renuncia pues llega en un momento crucial para el Poder Judicial de la Federación. Recordar que el ministro Saldívar, como lo mencionabas, pues impulsó desde la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es al mismo tiempo la presidencia del Consejo de la Judicatura y de todo el Poder Judicial de la Federación, pues hacer un cambio al interior de este poder. No pudo, se encontró con muchas facciones muy conservadoras, pero además con un problema que tiene el Poder Judicial desde hace muchísimo tiempo, que es justamente estar capturado por familias enteras, familias incluso de ministros, de ministras, trabajan y viven del Poder Judicial de la Federación. Hay digamos, un problema de nepotismo gravísimo en este Poder Judicial, sobre todo en lo que tiene que ver con el Consejo de la Judicatura, donde, claro, familias completas controlan juzgados y él se encuentra además con una resistencia al interior del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que incluye ya a estos dos personajes a los que hacía referencia el propio presidente López Obrador hoy en su conferencia matutina, los que traicionan dice el presidente, no a él, no al propio gobierno, sino que traicionan en realidad al pueblo de México porque acaban aliándose con la derecha, una derecha que ha propiciado muchos de los grandes y graves dolores del pueblo de México.
Entonces, dice el presidente, los ubica como conservas, dice 2 de los que propuso 4 hasta la fecha, salieron muy conservas, en el sentido de que son conservadores, ¿no? Y en ese contexto, pues este pleno de la Corte estaba muy, muy echado hacia la derecha, tan es así que el propio ministro Saldívar, digamos que tenía una visión muy coincidente solo con 2 ministras de la Corte y en ocasiones tampoco llegaban a acuerdos, que son Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz. En el caso de los que traicionan al pueblo de México a partir de este encargo que les impulsa el presidente López Obrador, pues no hay que olvidar que se trata de Margarita Ríos Farjat y de Juan Luis González Alcántara Carranca. Estos 2 ministros de la Corte pues empiezan su trayectoria en este máximo tribunal constitucional, pues justamente a partir de esta decisión del presidente López Obrador, pero de forma prácticamente inmediata le dan la espalda a esta transformación, incluso del propio Poder Judicial. Entonces, el escenario, pues me parece ya también muy digamos, muy cantado en el sentido de que lo que viene es una discusión en torno al llamado Plan C para, entre otras cosas, reformar al Poder Judicial de la Federación. Y yo creo que ahí uno de los principales aliados de qué se necesita, de advertir hacia dónde debe ir el Poder Judicial, va a ser Arturo Saldívar. ¿Qué cargo obtenga después o qué encomienda le encargue la futura presidenta de este país? Porque estoy convencida, y lo dicen las encuestas, que Claudia Sheinbaum pues lleva un camino muy adelantado, muy, con muchísima ventaja respecto de sus competidores más cercanos, y eso de cercanos pues es un decir, porque la brecha entre ella o las preferencias electorales hacia ella y las preferencias electorales que tiene por una parte el bloque conservador a través del Partido Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática con esta candidatura de Xóchitl Gálvez, pues es muy amplia, se está hablando de más de 30 puntos, ya algunos incluso observan más de 36 puntos de diferencia y pues no se diga con Movimiento Ciudadano, que si va con Samuel García o con Marcelo Ebrard, pues justamente, y que hoy se hablaba, por cierto, que Marcelo Ebrard estaría hospitalizado, habría que revisar qué condición de salud tiene el exsecretario de Relaciones Exteriores, pues Movimiento Ciudadano no superaría quizá al Partido Acción Nacional. Entonces, me parece que la discusión primero está en el plan C, en ganar esta mayoría calificada en el Congreso o revisar alternativas para ir limpiando al Poder Judicial de la Federación, y un aliado muy importante para Claudia Sheinbaum sería en este caso el ministro Arturo Saldívar. Y por otra parte, pues el encargo que posteriormente se le dé, que pues sí, o sea, ya hay toda una baraja de posibilidades de a dónde puede encajar perfectamente con su perfil, un perfil de experto constitucionalista, pues nos llevaría, y sobre todo experto en materia de derechos humanos, nos llevaría a pensar que sí está definido que va a tener un papel en el gabinete de Claudia Sheinbaum, aunque él mismo aclaraba en una entrevista que le dio a Ciro Gómez Leiva que no necesariamente estaba renunciando por un cargo futuro, pero me parece que sería un desperdicio no aprovechar la propia experiencia del ministro Arturo Saldívar en el gabinete de Claudia Sheinbaum. Yo considero que sí lo está sumando a su campaña precisamente con miras a que después tenga una responsabilidad importante. Hay que decir, Paco, que en todo este tema nosotros aquí en la revista Contralínea documentamos que una vez que el ministro Saldívar concluyó su presidencia al frente de este Poder Judicial de la Federación y que Norma Piña
asumió la presidencia de este poder, empezaron muchísimas presiones para Arturo Saldívar. Nosotros tenemos información interna que ha documentado el periodista Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea, de que las presiones llegaron a tal punto que ni siquiera se le permitió remodelar la oficina que tuvo que ocupar, porque una vez que eligen a la ministra Norma Piña, hacen una permuta de oficinas. Norma Piña va a la oficina de Arturo Saldívar, ella tiene todo el presupuesto para renovar esta oficina y siempre como una concesión a los presidentes salientes se les dejaba remodelar la oficina que dejaba el ministro o ministra que ocupara este alto cargo. Entonces, en el caso de Saldívar, ni siquiera se le dio oportunidad de eso, le empezaron a abrir investigaciones internas discrecionales, porque ni siquiera eran investigaciones digamos más abiertas o que realmente buscaran combatir la corrupción, sino más bien discrecionales para presionarlo, y por eso pues parte de lo que dicen fuentes internas de la Corte, el ministro Saldívar se vio obligado a en algunos temas no votar en el sentido que votaban la ministra Yasmín Esquivel y la ministra Loreta Ortiz, sino que tenía que plegarse a esta posición más conservadora o más de derecha. Esto habría todavía que esperar a que en algún momento el propio ministro Arturo Saldívar lo haga público. Recordar que no sería la primera vez que enfrenta presiones desde la derecha. En su momento y recién nombrado ministro de la Corte le tocó resolver o más bien no resolver, sino hacer esta investigación de carácter ministerial en torno a la guardería ABC, y fue pues absolutamente presionado por el gobierno de Felipe Calderón, el propio Felipe Calderón presionándolo de forma directa y a través de su entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, en esto que el propio ministro Saldívar calificó como una operación de Estado. Entonces no sería la primera vez que él enfrenta este tipo de presiones, pero sí me parece que para él particularmente ya era insostenible continuar en la Corte, una Corte cada vez más de derecha, donde no había posibilidad de una crítica real. Él había sido muy crítico en sus últimos digamos, en su etapa como presidente de la Suprema Corte había criticado el nepotismo, había criticado la corrupción, de hecho impulsó cambios que pues algunos aterrizaron, otros no, para ir poco a poco pues limpiando a este Poder Judicial. Finalmente no pudo, se le acusó de querer extender ilegalmente su mandato por esta pues también solicitud que se hacía desde la Presidencia de la República, desde pues este máximo cargo del Poder Ejecutivo, pues impulsando también los cambios desde dentro, y pues no se permitió por esta misma cargada hacia la derecha del propio Pleno de la Corte. Entonces, me parece que él ya tenía pues muchísimas tensiones al interior de la Corte, y por eso al final decide que sería mucho más útil fuera de la Corte que dentro de este Tribunal Constitucional. Nancy, ¿reforma o refundación de todo el poder? Si una reforma equivaldría, como tú dices, o como piensan, ir de poco a poco cambiando algunas cosas en el poder judicial y en la Suprema Corte, pero enquistados como está este problema que viene desde 1995, cuando reforma Zedillo y lo hace un poder dócil otra vez y se enquista a la derecha. Entonces, ¿es factible una reforma, o si hay el plan C con el poder legislativo, de una vez a recomponerlo todos? Finalmente, con Zedillo nos quedamos, o el país se quedó como 45 días sin ministros, sin jueces, sí, había labores, pero eran urgentes, pero no pasó nada. Entonces, ¿no sería viable si funciona el plan C, de una vez votarlo todo?
Definitivamente, Paco. Yo creo que la alternativa que tiene este país para ir limpiando a este poder judicial, pues justamente es una refundación, como tú lo dices. Si no se obtiene la mayoría calificada en ambas cámaras, senadores y diputados, entonces va a tener que ir avanzando poco a poco el cambio, pero sobre todo me parece a mí fundamental que con la experiencia que ya tuvo el propio presidente López Obrador, de que dos de sus propuestas dieron la espalda a la transformación, dieron la espalda, pues como dice el propio presidente, al pueblo de México, porque al final acaban fallando a favor de un régimen oligárquico, ¿no? De un régimen que privilegia a los de arriba, que privilegia sobre todo a las corporaciones transnacionales, pues con esa experiencia de verdad se revisen los perfiles que le tocaría en su momento a Claudia Sheinbaum cambiar. ¿Por qué? Porque sí se podría, o sea, digamos, un pleno más plural o incluso con un perfil pues más humanista, se podría hacer cambios desde dentro, pero me parece a mí que lo más urgente ya es pues hacer pues sí, refundar a este poder judicial, porque primero es el único que no está democratizado, aunque muchos abogados, incluso de izquierda, tengan sus dudas de si el pueblo debe o no tomar este tipo de decisiones. A mí me parece que entre más democratizado esté el país, entre más democratizada estén sus instituciones, menos se va a prestar para tener regímenes dictatoriales, oligárquicos, como lo que veníamos viviendo en los sexenios desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto. Entonces, necesitamos, Paco, nada más acabo esta idea, permíteme, necesitamos un poder judicial que realmente haga justicia al pueblo, que vea más allá de una lectura plana de las leyes y que incluso entienda que muchas de esas leyes fueron cambiadas para beneficio de una élite de poder económico y que eso daña a las mayorías, Paco. Nancy, no, yo estoy de acuerdo contigo verdaderamente. Este poder judicial sirve a intereses muy concretos de las élites de poder del PRI, del PAN, los empresarios. Pero yo tengo otra pregunta que, mira, de pronto parece muy rara, pero ¿debe la Suprema Corte tener un poco de temor ahora que se fue? Y digo, hago la pregunta por una razón, porque el ministro Saldívar, Lelo de la Rea, les conoce prácticamente todo. 14 años ahí, además conoce por dentro, conoce las entrañas del Poder Judicial, y mi pregunta es, ¿deben temer o van caminando o piensan que van caminando bien con una ministra presidenta que de pronto parece que no, que camina como los otros ministros en una burbuja? Sí, o sea, yo creo que más que temer, o sea, ellos mismos deberían de reflexionar qué es lo que han hecho mal y llamarse a la autocrítica, porque no es posible que cada 15 días, Paco, en esta sección que se da en la conferencia matutina del presidente López Obrador de la seguridad pública, se nos esté informando por parte del subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, de estos casos lamentables, pero además cínicos, ya de una sinvergüenzada tremenda de jueces, magistrados e incluso ministros que a todas luces están actuando de forma que violenta al pueblo de México, en una actuación que al final daña al pueblo de México, con independencia o no, y eso se tendría que investigar, de si a cambio reciben dinero por estas liberaciones de delincuentes de cuello blanco o de delincuentes del crimen organizado. Con independencia de eso, sus acciones o sus decisiones son lesivas para la sociedad. Entonces, me parece que no se puede estar siendo omiso de forma sistemática y no ver y no generar una autocrítica
pues porque todo esto a todas luces nos lleva a un poder de injusticia, una Suprema Corte de Justicia de la Nación y un Consejo de la Judicatura Federal que lo que menos hacen es justicia a las mayorías. Y por supuesto que deben de haber excepciones, hay excepciones dentro del propio Pleno de la Corte, hay excepciones en el Pleno del Consejo de la Judicatura, hay excepciones en jueces magistrados, pero en la mayoría, pues lo que más se observa son estas lesiones y que no haya una actuación severa de parte del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura es para que cada uno de estos casos que se van documentando, que benefician o a empresas privadas o benefician a delincuentes de cuello blanco o benefician a delincuentes del crimen organizado o a presuntos criminales, supuestos delincuentes, pues cada uno de estos casos se debería de juzgar de forma severa y ya haber establecido convenios de cooperación tanto con el gobierno federal como con la Fiscalía General de la República. ¿Y a qué me refiero? A que las herramientas, por ejemplo, para verificar la evolución patrimonial de jueces, magistrados y ministros están precisamente en el Poder Ejecutivo a través de sus áreas de inteligencia. Primero, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que son las que pudieran pues estar ya revisando esta evolución patrimonial de estos juzgadores y sobre todo detectar si hay actos de corrupción en sus decisiones. En segundo, con la Fiscalía General de la República, porque esto de inmediato se debería de judicializar. El Poder Judicial hace mucho daño con decisiones de este tipo a la población. Está en juego el patrimonio de las personas, está en juego la vida misma de las personas, su libertad, como para que sea un poder capturado donde los pobres que no alcanzan a comprar a jueces, magistrados y ministros, pues permanecen en prisión por haberse robado una lata de frijoles y los ricos, que en realidad cometieron grandes atrocidades de muchas índoles, pues estén en la calle, ¿no? Entonces me parece a mí que es fundamental que hagan una autocrítica, que se revisen a sí mismos, que como señalas Paco, rompan esa burbuja en la que están viviendo y por fin se den cuenta de que todo está cambiando. La propia mentalidad está cambiando en las mayorías. Entonces es momento de que ellos mismos desde el interior impulsaran estos cambios. Sin embargo, me parece, y justo por eso creo que viene la salida de Arturo Saldívar, que es inviable, o sea, que ellos no están dispuestos a la reflexión, no están dispuestos a la autocrítica y mucho menos a corregir sus errores. De ahí que necesariamente se necesita, o es un, estoy redondeando, sino que más bien se requiere un perfil como el de Arturo Saldívar para ver qué se puede hacer en dos escenarios. El primer escenario, el mejor escenario, es que se tenga mayoría calificada en el Congreso. El segundo escenario es mayoría simple en ambas cámaras. ¿Qué se puede hacer con eso para ir cambiando a este poder judicial podrido? Sobre todo, pues para que ya no esté capturado por estos intereses, sobre todo de grandes corporaciones transnacionales. Nancy, y una pregunta que es como la de los 60,000 pesos, decían en mi tiempo, que eso ya hace mucho, mucho, Nancy, ¿cómo elegir o cómo proponer? El presidente dice que tiene ya 3 propuestas, las 3 serían mujeres. En realidad le ha ido bastante mal al presidente, porque o no conocíamos bien a las propuestas para ser ministros, o la derecha o los grupos de derecha tenían mucho, mucho que ofrecerte, que ofrecerles, que ofertarles como protecciones grupales. ¿Qué hacer para que el nuevo candidato o nueva candidata, por lo menos, que no se incline a un otro lado, por lo menos que sea abierto
a las necesidades, como tú dices, de la gente, que es la que más necesita, cómo hacer para que el presidente, que es pues es un equívoco o es una traición de los ministros, ¿qué hacer para eso cuando tiene que hacer la propuesta el presidente y tiene que ratificarla el Senado? Pues es una pregunta compleja, Paco, y sobre todo la respuesta es difícil. Y es difícil porque hay de por medio un matiz de confianza. O sea, el presidente confiaba en que estas personas pues iban a impulsar una reforma al interior de la Suprema Corte del Poder Judicial en términos generales, confiaba en que iban a actuar favorablemente hacia el pueblo de México, entendiendo que muchas de las acciones, de las reformas que llegan a discutirse en el ámbito constitucional, es decir, en este máximo tribunal constitucional, pues iban a fallar a favor de lo que sea mucho mejor para las mayorías. Entonces hay, por eso se determina como una traición, porque se traiciona esa confianza. Es una confianza además que no, digamos que no se limita a la decisión del presidente, sino que atañe a todos los ciudadanos. Es decir, de entrada hay una confianza que se deposita en el primer mandatario a través del voto. Sabemos que López Obrador llegó a este cargo con 30 millones de votos. Esos 30 millones esperan que las acciones del presidente sean consecuentes con las propuestas que hizo en su momento como candidato. Y pues lo mismo, el presidente confía en quienes delega las responsabilidades, que hagan lo conducente, que sean coherentes, que además trabajen a favor de las mayorías. En este caso, estos dos ministros, Margarita Ríos Farjat y González Alcántara Carranca, pues traicionan esa confianza. Hay que decir que en el caso de Margarita Ríos Farjat, pues ya traía una trayectoria en la cual me parece a mí ya existían estos focos rojos. Sin embargo, pues no se quiso ver en su momento y ahí están las consecuencias. Entonces, si ya hay focos rojos en torno a perfiles específicos, pues que no se opte por esas personas. O sea, que definitivamente sean personas que a lo largo de su vida se compruebe que son incorruptibles, que también se compruebe que han actuado de forma coherente, que tengan además una vena apegada o cercana al pueblo que más sufre, ¿no? Es decir, a las mayorías, que no sea cercano a intereses de grupos, sobre todo de grupos de interés empresarial. Entonces, que se revise a profundidad los perfiles. Sin embargo, aún así pueden darse las traiciones, el propio presidente ha hablado de ello, incluso me parece que en una de las conferencias o en varias ha hablado de estos grupos o personas que estaban actuando de una forma, digamos, hasta cierto punto que parecía coherente, que parecía legítima, y llega este momento crucial o momento de definiciones de cara al proceso electoral y empiezan a revelarse al interior. Él lo dijo en el caso de los 43, de la investigación de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, que tanto le importa esclarecer, que ahí se había encontrado muchas personas que estaban traicionando o que abiertamente eran conservadores embosados y que ahora mismo o en estos meses se habían estado quitando las caretas. Entonces no es fácil, es muy complejo como podemos ver. El presidente incluso ponía de ejemplo el caso del ex fiscal especial para esta investigación de Ayotzinapa, ponía como ejemplo a la que fuera la titular de la unidad para investigar las desapariciones, en fin, ponía muchos ejemplos y esto nos lleva pues a reconocer que hay esta especie de células dormidas conservadoras al interior del gobierno o al interior de los movimientos sociales. No sería la primera vez que desde dentro se intenta romper a un movimiento social y estas traiciones las ha vivido también en otros órganos. Ahí está el INE, donde esta comisión
comisión de quejas y denuncias está integrada, sí, por Claudia Zavala, pero también por otros 2 consejeros electorales que acaban de entrar en 2023, que fueron a propuesta del Ejecutivo, que por supuesto el Legislativo revisó sus perfiles, que no, supuestamente no eran queridos por la derecha en el Congreso, ¿no? Se tuvo que hacer esta insaculación, llegaron al INE por sorteo y al final acaban traicionando al pueblo de México otra vez, ¿no? Y entonces la consejera presidenta Guadalupe Tadei ha tenido que lidiar con estas traiciones desde su llegada a este cargo y no ha podido, pues realmente es difícil, no ha podido limpiar tampoco el INE. Entonces, los ejemplos sobran de cómo pues estas traiciones impiden el desarrollo pues de la democracia, impiden el desarrollo de la propia transformación, entendida como un proyecto de nación distinto al neoliberal, impiden pues que se vaya avanzando en estos cambios tan necesarios. Entonces, sí diría, no es fácil, pero sí se tiene que hacer un esfuerzo mucho mayor, entendiendo que esas experiencias ya están, ya existen. Los casos, a mí me parece que el presidente los tiene muy claros, o sea, los tiene, incluso me atrevería a decir que ha de tener una especie de bitácora de estos cargos o estos personajes que acabaron traicionando, no para hacerla pública y no para, digamos, después ventilarla, sino más bien para no cometer esos errores en lo que resta de su sexenio. Pero sí es, digamos que no es privativo del caso mexicano, eso ha pasado en otras experiencias latinoamericanas y pues el tema del Poder Judicial es grave por lo que significa en su momento el lawfare. A Nancy, pero sé que además de, bueno, mira, podríamos pasar platicando un buen rato sobre el Poder Judicial, las necesidades, las propuestas del presidente, si se ha equivocado o no, o las traiciones internas, las células dormidas para descarrilar a movimientos, pero también esta semana, Contralínea trae otra información que son bien importantes, como los cambios para algunos medicamentos, sobre todo como oxicodona, qué es, para qué sirve, qué son drogas adictivas, drogas sintéticas, ahora que hablamos, o hay muchos problemas con Estados Unidos por las drogas sintéticas, pero son esos cambios y vienen esta semana en Contralínea también, Nancy. Sí, fíjate que en este caso la COFEPRIS toma una decisión que me parece a mí muy acertada y que nos da cuenta de cómo opera este poder económico, porque la COFEPRIS poco a poco ha ido cambiando las reglas en torno al mercado de los fármacos e incluso de otros, digamos, de otros productos, los suplementos alimenticios, ha ido revisando qué pasó con los permisos para productos elaborados con cannabis, donde se dio cuenta en aquel momento de que pues una de las empresas beneficiadas con permisos que se otorgaron a fines del sexenio de Peña Nieto, en realidad eran permisos ilícitos y beneficiaron entre otros al expresidente Vicente Fox, pero así el tema de las farmacéuticas, el tema de que se fue desapareciendo poco a poco la capacidad gubernamental de responder a las enfermedades a través de pues digamos, este golpe hacia los laboratorios, sobre todo que desarrollaban vacunas, laboratorios públicos, etcétera. Entonces, me parece que en este caso que mencionas, la oxicodona, estos cambios vienen también a revelar que todo este tema de los opiáceos, pues vamos muy atrasados, no porque no
digamos, no porque no sepamos, o sea, porque los científicos no tengan conocimiento de los daños que causan o digamos, la posibilidad de que las personas se vuelvan adictas, sino más bien porque las farmacéuticas transnacionales tenían muchos intereses metidos en estas áreas estratégicas. El caso de la oxicodona, que hay que recordar lo que está pasando en Estados Unidos, es importante porque es uno de estos opiáceos que deriva en una adicción rápida de las personas hacia estos medicamentos contra el dolor. Allá en Estados Unidos está demostrado que las farmacéuticas también capturaron a las autoridades y en ese contexto pues acabaron beneficiando sobre todo a estas farmacéuticas en contra de la propia población. El tema, y ya se sabe, está muy investigado por investigadores, pero también por periodistas, este caso de las farmacéuticas que desarrollaron supuestos medicamentos contra el dolor, que mintieron, que estos no generaban adicción en las personas, y en realidad era falso, o sea, se generaba una adicción a tal punto que se creó o se impulsó desde esta, digamos, mala aplicación de políticas públicas, todo un problema que los ha llevado pues a esta crisis, una crisis que deriva en más de 120,000 muertes anuales por consumo de fentanilo, y en el caso mexicano pues todavía me parece estamos a tiempo. No significa que no haya casos de intoxicación en México por drogas o por opiáceos, incluso por el tema de fentanilo. Creo que la semana pasada o esta misma semana nos enterábamos de un bebé que falleció por contacto con fentanilo o presunto contacto con fentanilo. Entonces esto nos hablaría que ya está más popularizado digamos, este opiáceo, pero no tenemos los grados de problema que tienen en Estados Unidos definitivamente. Entonces es un momento clave donde no solo se debe de apostar a las campañas mediáticas como estas de que seas feliz sin necesidad de drogarte, que está impulsando la SEP y la Secretaría de Salud, y me parece que es el de los jóvenes, consejo para la juventud, sino que también se requieren otro tipo de acciones que hagan más difícil el acceso a estos precursores que al final acaban pues arrebatando la vida, sobre todo de personas muy, muy jóvenes, que son las que están mucho más en riesgo, y estamos hablando desde menores de edad, o sea, desde chiquitos que puedan ser enganchados. Entonces, me parece que estamos muy a tiempo y es un acierto que se haya hecho pues toda esta limpieza en la propia COFEPRIS. Recordar que Alejandro Sbarch, el doctor Alejandro Sbarch, que es quien está al frente de esta comisión, pues ha hablado incluso de estos sótanos de la corrupción donde pues se privilegiaban los negocios privados por encima de la propia salud. Han sacado del mercado muchísimos medicamentos que hacían mucho daño, o estos suplementos alimenticios o otros productos que son ilegales en nuestro país, y poco a poco, o sea, también sin hacer tanto ruido, porque también hay que revisar digamos, actitud iracunda de todos estos a los que se les van acabando los negocios, Paco. Nancy, te voy a hacer una pregunta que va relacionado con esto, aunque no necesariamente, pero sí mucho. Sí, hablamos de las instituciones como COFEPRIS, la SEP, que toman medidas, otras instituciones para ayudar, pero regularmente en la adicción o en los problemas de adicción, la familia tiene un papel fundamental, ¿cierto? Que se ha ido perdiendo. ¿Por qué? Pues porque se ha roto el tejido social, porque tenemos más acceso justamente a estas drogas, porque de pronto el crimen organizado llegó y nos dijo ahí están, pero el papel que juega la familia es fundamental, ¿cierto?
Sí, sí, Paco, definitivamente esto es fundamental, no abandonar a nuestros jóvenes, estar atentos. Hay incluso me parece que hay hasta guías de cómo detectar cuando un joven pues está cayendo en estas drogas, no hacernos de la vista gorda, porque también me parece que en muchos casos las familias prefieren como no entrar al problema, sino simplemente ir tolerando la adicción de quienes la padecen, y esto me parece que deja en una profunda soledad a las personas que ya son adictas. Y con esto me refiero no solo a las drogas ilícitas, sino también las drogas legales, como es el alcohol, el tabaco. Primero, la comunicación con los niños, la comunicación con los menores de edad, de que eso es profundamente dañino, apoyar todos estos esfuerzos desde el aparato educativo, donde se les dan estas pláticas muy didácticas, sobre todo a jóvenes de secundaria y preparatoria, pues para ir acompañando también el proceso de descubrimiento de los menores de edad. No olvidar que cuando pasamos por esta etapa, sobre todo de la adolescencia, pues todos padecimos lo mismo, o sea, esta búsqueda de identidad, esta necesidad de experimentar, esta también presión de los amigos, de ciertas personas que no necesariamente traen nada bueno. Entonces, con nuestra propia experiencia, intentar tener herramientas y además acercarnos a toda esta información que se ha generado por parte del actual gobierno, donde hay incluso manuales, o sea, hay manuales para poder atender ya situaciones donde los muchachos están o muchachas están involucrándose con drogas, o de plano, pues ya en casos mucho más graves, intentar pues conseguir ayuda profesional para primero lograr una desintoxicación y después, digamos, ir pues que no haya alguna recaída con el paso del tiempo, porque todos sabemos que estas adicciones, en realidad, al convertirse ya en enfermedades, pues no es que te curas, siempre estás, digamos, enfermo. Un alcohólico que ya no bebe, aunque lleve años sin beber, sigue siendo un alcohólico. Entonces, lo que se debe de buscar son escenarios que ya no permitan recaer, y por supuesto el acompañamiento familiar es fundamental para que estas personas no se sientan solas. Por supuesto que es un proceso muy difícil. Yo creo que muchos tenemos la experiencia de que algún familiar tenga una situación de este tipo, pero al final nos toca pues también hacer nuestra parte y no hacer caso omiso a las señales, que eso va a ser fundamental. Nancy, y hablando, mira, a propósito de drogas ilegales, hay un tema, como bien dices tú, coyuntural, pero que es bien importante. Este, ah, Droga decomisada en Hong Kong con con los sellos de Segalmex, con los logotipos de Segalmex, ya hay deslindes, ya hay todo, pero ¿cómo está ese problema? ¿Cómo empieza? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo entendemos? Y hasta dónde va. Que es otro trabajo que trae, discúlpame, que trae también Contralínea, por favor, hay que buscar Contralínea, yo se lo recomiendo, no ahora, siempre, siempre y siempre lo voy a decir porque es la realidad. En 2000, yo tengo trabajos de 2007 todavía, los tengo en mi casa, de Contralínea, así que por favor síganla. Y este trabajo es bien importante porque Segalmex es una de las ramas de gobierno que es fundamental en este momento para la alimentación. Sí, Paco, fíjate que pues con sorpresa nos enterábamos de esta información, donde al parecer, porque el propio Segalmex pues ya dejó claro que no exporta mercancía, o sea, Segalmex lo que hace pues es abastecer un mercado interno, no tiene esta capacidad de estar exportando mercancía, y además, digamos, en todo caso, importaría granos para
de alguna manera ir solventando este déficit de alimentos, porque también como consecuencia del neoliberalismo hay que recordar que el campo pues fue absolutamente abandonado, devastado, y con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, se ha logrado impulsar la propia economía del campo en nuestro país, y para eso pues están varios programas, está el de fertilizantes gratuitos, está todo el tema de el Sembrando Vida, etcétera. Entonces, primero, pues con esta información de que no exporta Segalmex, pues se tiene que ir hasta las últimas consecuencias en la investigación, porque es muy raro que esto haya pasado además en un contexto en el cual México ha estado solicitando cooperación con la autoridad de China, con el gobierno chino, para frenar el flujo de fentanilo, para que esto tenga una regulación desde allá, porque allá no necesariamente, en Asia, no necesariamente es ilegal vender estos cargamentos de fentanilo. Entonces, me parece que todo esto hay que leerlo en un contexto geopolítico que va mucho más allá de pues esta campaña, pues ya sabes, Paco, que utilizan casi cualquier pretexto para decir que esta administración está fallando. Y en el caso de Segalmex, y ya lo decía hoy el presidente López Obrador en su conferencia, pues hasta aquí quisieron endilgarle al presidente, a su gobierno, que se trata de una administración narcotraficante, ¿no? Pero aquí, pues, está, digamos, primero, además del deslinde que ya hizo Segalmex ayer, que hoy también se reitera en la conferencia matutina en dos momentos, primero en el quién es quién y las mentiras, y después en el tema o en esta crítica que hace el presidente López Obrador a los medios corporativos y a personajes de la política, sobre todo de la ultraderecha. Pues más allá de esta circunstancia, México debería solicitar una investigación a fondo por el uso de los logotipos, por el uso de las siglas, por el uso incluso del sello del gobierno de México. Entonces, me parece que aquí debe de haber una investigación muy a fondo para determinar quiénes son los responsables de ese cargamento, pero incluso me atrevería también a decir, Paco, que en esta, digamos, en esta frase coloquial de piensa mal y acertarás, pues ver quiénes se benefician más allá de esta campaña de desprestigio, quiénes se benefician, pues al decir que este es el mayor cargamento de droga sintética que ha sido decomisado y que además fue decomisado en presuntos costales de un gobierno extranjero, en este caso el gobierno federal mexicano, y sobre todo qué significa esto para la lucha contra el fentanilo, una lucha o una batalla que están teniendo que dar tres naciones, que es Canadá, Estados Unidos y México, México en una cooperación entendiendo que Estados Unidos pues sí tiene un problema muy grave de su crisis de los opioides. Entonces me parece que hay que avanzar muchísimo en esta investigación, sobre todo pues requerir la cooperación internacional, porque esto no se puede quedar así. Finalmente es un uso ilícito de los logotipos para un delito mayor, que es el tráfico de estos opiáceos o de estas drogas sintéticas. Fíjate, Nancy, les voy a dar un dato que además es un dato que trabajó hace años contra Línea, lo trabajó por mucho tiempo. El cargamento era de metanfetaminas y tienen razón Nancy, 82 millones de dólares, pero solo hay que recordar que en algún momento Contralínea documentó cómo la familia política de la esposa, el papá de la esposa y los hermanos de Ernesto Ponce Cedillo, Ernesto Cedillo Ponce de León, discúlpame, Ernesto Cedillo, controlaban la comercialización de
de metanfetaminas, así que no es una droga nueva, no son casos nuevos, vienen de muy atrás y Nancy tiene razón, es decir, hay que llegar hasta las últimas consecuencias porque hay que ver quiénes se benefician y desde dónde viene ese problema y desde cuándo, y es como, lo entiendo así, ¿no, Nancy? Que es como decirles, como tú dijiste, pues tenemos un narcogobierno, son los mismos que Peña y son los mismos que de Calderón, ¿cierto? Pues justamente, Paco, no olvidar que hay evidencia de esto, nadie lo está inventando. El tema es pues los nexos, particularmente del sexenio de Felipe Calderón con el cártel de Sinaloa a través del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Él ya fue juzgado, no está de más recordar todo el contexto, él fue juzgado en Estados Unidos en la corte, en una de las cortes del distrito este de Brooklyn en Nueva York. Pues justamente el juez Brian Cogan, que llevó todo este proceso judicial, la fiscalía que ha presentado demasiadas pruebas, incluyendo a testigos estelares, como se le llamó en su momento, como fue el rey Zambada, el Grande, entre otros personajes de este mismo mundo de la mafia, del narcotráfico, que fueron uno a uno pues contribuyendo con sus testimonios a entender cómo estaba el rompecabezas del nexo entre el cártel de Sinaloa y el propio Genaro García Luna. Entonces, me parece ahí pues ya no hay ninguna duda de lo que sí es un narcogobierno, pero nuevamente vamos a todas estas campañas de desprestigio que se empezaron a lanzar desde el día de ayer, a acusar que el gobierno estaba traficando pues este tipo de drogas, de metanfetaminas, pues recordar que en su momento, cuando estuvo todo este juicio avanzando entre enero y febrero de este mismo año, pues estos mismos conservadores trataban pues como de aislarse de la realidad, no enfrentar pues la crítica, o ni siquiera podemos hablar de la crítica, sino más bien no enfrentar lo que estaba pasando. El propio PAN pues sacó, incluso no sé si recuerdes, Paco, un comunicado diciendo que García Luna ni siquiera fue militante de este partido, como si no tuvieran responsabilidad, como si Genaro García Luna, su carrera no se hubiera sustentado o no hubiera avanzado justo en los gobiernos panistas. Recordar que en este juicio allá en Estados Unidos también salió a la luz que los nexos de García Luna empezaron desde el sexenio de Vicente Fox, y que en ese sentido quien estaba al frente del gobierno, es decir, el propio Fox, creó esta institución de la AFI para pues beneficio de Genaro García Luna. Desde ahí empieza esta alianza estratégica de García Luna con el cártel de Sinaloa, y después lo que se documenta en este juicio a García Luna, el primer juicio pues con un personaje tan relevante porque finalmente fue secretario de Estado, pues es que ya esta alianza era pues fundamental para el cártel en el sexenio de de Felipe Calderón, cuando el propio Felipe Calderón tenía como mano derecha a Genaro García Luna, y Genaro García Luna era el operador de Calderón de la supuesta guerra contra el narcotráfico. En aquellos años hubimos periodistas, no muchos, también hay que decirlo, que hablábamos pues de las evidencias, de lo evidente que era el beneficio al cártel de Sinaloa. También hubo investigadores, investigadoras que en su momento estuvieron denunciando esto, pero pues al final, como acaba siendo estos gobiernos corruptos, se resguardaban en su propia impunidad, teniendo bajo su bolsillo a todos los poderes, digamos, que pudieran de alguna manera judicializar casos como estos. Al no olvidar que la Procuraduría General de la República pues era apéndice de la Presidencia de la República, que la propia Suprema Corte estuvo sometida, y ya lo decíamos hace un rato cuando hablábamos del caso de Arturo Saldívar, en ese
punto la Suprema Corte de Justicia de la Nación estaba sometida a los intereses del gobierno de Felipe Calderón. Entonces no había mucha, digamos, mucha manga para romper la impunidad. El propio Calderón nunca quiso investigar a ese personaje, lo cual nos llevaría a una presunta o supuesta complicidad por acción u omisión, porque hay que recordar que las autoridades tienen responsabilidades o son culpables por acción u omisión, y en este caso se tienen muchas evidencias de al menos 3 personas que fueron directamente con Felipe Calderón a decirle que eso estaba pasando, que Genaro García Luna estaba aliado con el narcotráfico y que Felipe Calderón hizo caso omiso a esta información que se le dio de forma directa. Además estaban todos los reportes de prensa, de esta prensa que yo menciono, estaban libros ya hablando del propio problema. En nuestro caso, pues sacamos a la luz este libro de La farsa detrás de la guerra contra el narco. Por supuesto no estoy diciendo que nos leyeran nosotros, pero había prensa que estaba denunciando esto. Por supuesto que no se hizo absolutamente nada, y no olvidar que estaban los aparatos de inteligencia. El gobierno de Felipe Calderón tenía por una parte al Centro de Investigación y Seguridad Nacional bajo su mandato. Pues este centro debió de haber documentado desde la Secretaría de Gobernación las actividades de Genaro García Luna. Genaro García Luna venía de ese Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Tenían, por supuesto, la sección segunda del Ejército, tenía todo el tema de el área de inteligencia de la Secretaría de Marina. Estaban utilizando a diestra y siniestra la plataforma Pegasus. Desde aquel momento nosotros lo documentamos, la primer compra de Pegasus, esta plataforma de espionaje, pues se adquirió en el sexenio de el propio Felipe Calderón. Entonces, no hay manera de que digan que no pudieron haberlo sabido. Por supuesto que lo sabían, y ponle tú, vamos a darles el beneficio de la duda, que no se supiera que Felipe Calderón de verdad hiciera lo posible por tratar de corroborar estas versiones que le llegaron de forma directa a él a través de generales, que nunca lo comprobó y que por eso no actuó en contra de Genaro García Luna, pero ahí hay omisiones. Se tuvo que hacer investigaciones exhaustivas y no esperar a que viniera otro país a decir que García Luna pues había estado aliado al narcotráfico, o también esperar a este momento de la historia para saber que García Luna había cometido uno de los mayores fraudes al erario de la nación. Se estima que su riqueza supera los 1,000 millones de pesos, que esta la hizo con base en operaciones gubernamentales a través de empresas de su propia estructura presuntamente criminal, y que pues esto llevó a que consiguiera contratos en el sexenio de Calderón de las propias áreas que dependían del mismo, que es esta oficina, o más bien este órgano desconcentrado que opera los reclusorios, y también del propio CISEN, y que continuó con esta misma posibilidad de conseguir contratos en el sexenio siguiente a través de la Secretaría de Gobernación, y que pues a través de esos contratos, más de 30, habría cometido, de acuerdo con la información del gobierno federal, fraude a la hacienda pública por más de 700 millones de dólares. Entonces, me parece en ese caso, Paco, que está ya muy documentado el narcogobierno o el narcoestado, o por lo menos, si no se quiere hablar de que todas las instituciones están corrompidas, lo cual desde mi punto de vista sería muy difícil, sí decir que por lo menos la Secretaría de Seguridad Pública, en la cual descansaba la principal estrategia, que era esta supuesta guerra contra las drogas, estaba
coludida con el crimen organizado, particularmente con el cártel de Sinaloa y en su momento con otras organizaciones aliadas al cártel de Sinaloa, y que pues mucha de la información que se generaba desde estos aparatos de inteligencia era entregada o en beneficio del cártel de Sinaloa. Eso pasó, eso está absolutamente documentado, ya no hay duda de que eso ocurrió de esa forma, y el Partido Acción Nacional tiene responsabilidad también, aunque digan que nunca militó García Luna en sus filas, y también el propio Felipe Calderón tiene responsabilidad en ambos casos por acción u omisión, tienen responsabilidad, son culpables de lo que sucedió en este país, que fue además un baño de sangre. Eso también está documentado en las notas, las noticias que se han enviado por más de 30,000 personas, organizaciones también defensoras de derechos humanos ante la Corte Penal Internacional, contra Felipe Calderón, contra el propio Chapo Guzmán, contra el cártel de Sinaloa, contra Genaro García Luna, porque esas noticias que se le enviaron a la Corte Penal Internacional también hablaban de Genaro García Luna y de otros integrantes del gabinete de Calderón, donde se documentan crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, que es lo que juzga la Corte Penal Internacional y que por supuesto sabemos pues es una corte pues más dedicada a la política, incluso se le conoce como la Corte Negra, porque los únicos casos que le gusta juzgar pues son los de África, y también pues en una forma también muy politiquera entró al asunto de la guerra entre Rusia y Ucrania, Ucrania entendida como la OTAN, ¿no? Toda esta facción encabezada también por el gobierno de Estados Unidos, y no ha querido entrar pues en otro tema que no estamos abordando ahora, pero que sí me gustaría mencionarlo muy rápido, que es el conflicto, o más bien no conflicto, el genocidio que está ocurriendo en la Franja de Gaza, donde por supuesto la Corte Penal Internacional ni sus luces, así como ni sus luces para el caso mexicano. Nancy, tienes tu razón. Tenemos que tratar muchos otros casos, pero ya se nos acabó el tiempo hoy. Yo te agradezco y le agradezco de veras a todos y antes, pero no te me vayas todavía, Nancy, aunque yo me voy a quedar unos segundos más o un par de minutos. ¿A dónde te buscamos? ¿A dónde buscamos a Contralínea? Por favor, siga a Contralínea, de veras. Sígala, se lo recomiendo, mire, pero Nancy está hablando, así que no me haga caso a mí, vea Nancy, escúchela y sigamos a Contralínea. Nancy, yo te agradezco infinitamente, como siempre, me encanta platicar contigo, de veras, tú lo sabes, lo he dicho no aquí, lo digo siempre al aire. Por favor, sígala. ¿A dónde te buscamos? ¿A dónde buscamos Contralínea, Nancy? Muchas gracias, Paco. Estamos en www.contralinea.com.mx. Además, estamos en Facebook, Twitter, ahora X, Instagram, YouTube, TikTok como Contralínea, y en Spotify, Apple Podcast y iVoox como Contralínea Audio. Nuestro programa de noticias es de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Facebook y YouTube, y también tenemos un programa de contradebate, de análisis informativo, que pasa de lunes, miércoles y viernes a la 1 de la tarde, también por Facebook y YouTube. Y además estamos en pues en esta oportunidad, en esta mesa de investigación Contralínea sin censura, de lunes a viernes. Procuramos entrar a las 8 de la noche, a veces nos atrasamos, a veces nos adelantamos, pero bueno, aquí andamos de lunes a viernes también a las 8 de la noche. Nancy, muchas gracias, como siempre, infinitas. Yo me quedo un rato, sé que te vas, tienes un buen de trabajo, me quedo unos minutos más para despedir el programa, y a usted, por favor, no se vaya, quédese con nosotros. Además de Nancy, tenemos una charla con el periodista Pepe Reveles. Es un periodista de investigación que además, usted sabe, me encanta platicar así como con Nancy, que uno aprende siempre. Con Pepe Reveles me encanta platicar porque sabe, igual que Nancy, cualquier cosa. Así que quédese con nosotros un rato más, por favor. Ya regresamos. Gracias.